A partir del año 1986, en el vasto e implacable paisaje helado de la Antártida, se gestó el inicio de una historia colosal que ha capturado la atención de científicos y medios de comunicación de todo el mundo. Fue en aquel entonces cuando un enorme bloque de hielo se desprendió de la plataforma Filchner-Ronne, dando origen a lo que se conocería como A23A. Durante décadas, este titán helado permaneció anclado en el lecho del mar de Weddell, retenido por las profundidades y por fenómenos naturales propios del entorno polar, hasta que el incesante avance del cambio climático y las alteraciones en las corrientes marinas comenzaron a hacer mella en su estabilidad. La inercia de un hielo acumulado durante siglos se vio comprometida cuando las aguas se calentaron lo suficiente como para debilitar su agarre, provocando que, tras más de 30 años de reposo, A23A empezara a moverse lentamente, liberándose de la prisión en la que había estado atrapado. En cuanto a sus dimensiones, se trata de una masa de hielo cuya extensión se estima en alrededor de 3.500 kilómetros cuadrados, un área comparable a la de varias grandes ciudades o a islas de considerable tamaño. Aunque la cifra puede variar en algunos informes, lo cierto es que A23A se erige como uno de los icebergs de mayor magnitud jamás registrados, reflejando el largo proceso de acumulación de nieve y la compactación del hielo en condiciones extremas. La parte visible del iceberg, aquella que se eleva sobre la superficie del océano, alcanza una altura que oscila entre 30 y 50 metros, lo cual, a pesar de ser solo una fracción de su masa total, confiere una presencia imponente en el horizonte. Sin embargo, la verdadera magnitud de este coloso se oculta bajo las olas, ya que su grosor total puede superar los 400 metros. Esta proporción, donde la mayor parte del hielo permanece sumergida, es indicativa de la energía acumulada y del prolongado proceso de formación en el que cada capa depositada durante innumerables inviernos ha contribuido a crear una estructura casi inabarcable. La liberación de A23A en 2020 marcó el inicio de un viaje que se ha convertido en objeto de seguimiento constante por parte de organismos como el British Antarctic Survey y la NASA. Durante un tiempo, el iceberg estuvo atrapado en lo que se conoce como una columna de Taylor, un fenómeno en el que las corrientes de agua en rotación, generadas por la presencia de un seamount, monte submarino, mantienen al objeto en un punto fijo, obligándolo a girar lentamente sobre sí mismo. Este extraño baile de hielo prolongó su permanencia en una región específica, mientras el coloso se sometía a un lento proceso de desmoronamiento y desprendimiento de fragmentos, muchos de los cuales eran lo suficientemente grandes como para ser comparados con áreas de uso deportivo o incluso pequeñas localidades. La observación satelital de este fenómeno ha permitido a los expertos no solo estudiar las dinámicas de un iceberg de tal envergadura, sino también comprender mejor los mecanismos de interacción entre el hielo y las corrientes oceánicas en un contexto de calentamiento global acelerado. Mientras A23A continúa su trayecto, el rumbo que ha tomado se muestra cada vez más inquietante. Impulsado por la corriente circumpolar antártica, el iceberg se dirige hacia el norte en dirección a la isla de Georgia del Sur, un territorio británico situado en el Océano Atlántico Sur. Esta isla es conocida por su rica biodiversidad y por ser un refugio vital para colonias de pingüinos, focas y una gran variedad de aves marinas. Los datos recientes indican que A23A se encuentra a unos 280 kilómetros de esta remota masa terrestre, lo que ha generado alarma entre los científicos debido a las posibles consecuencias de una colisión o un encallamiento en la plataforma continental que rodea la isla. El peligro de un impacto directo es múltiple. Por un lado, si el iceberg llega a encallar o a impactar contra la costa, el choque podría desencadenar la liberación masiva de fragmentos, alterando las rutas de alimentación de la fauna local. Las olas resultantes del desplazamiento de enormes volúmenes de agua podrían perturbar el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos, afectando no solo a las especies que dependen de zonas de alimentación específicas, sino también a la actividad pesquera y a la navegación en la región. Además, la fragmentación de A23A, un proceso que ya se ha observado en otros icebergs de gran tamaño, podría generar un escenario en el que pequeños bloques de hielo permanezcan flotando en la zona durante años, creando barreras físicas y modificando la dinámica de corrientes y nutrientes en un área que, hasta ahora, ha sido relativamente estable.
Durante este periodo de desplazamiento, los científicos han aprovechado cada oportunidad para recoger datos e imágenes que revelan el comportamiento del iceberg. Las observaciones muestran que, a pesar de su tamaño imponente, A23A está experimentando un proceso de derretimiento gradual, acelerado por las aguas cada vez más cálidas que encuentra en su camino hacia el norte. Este derretimiento, a su vez, libera minerales y nutrientes que pueden tener efectos tanto positivos como negativos en el ecosistema marino. Por un lado, dichos nutrientes pueden fomentar el crecimiento del fitoplancton y revitalizar cadenas alimentarias en áreas donde la productividad es baja. Por otro, la alteración en la composición química del agua y el cambio en las corrientes pueden desestabilizar ecosistemas locales ya frágiles. La combinación de estos factores, la magnitud del iceberg, su trayectoria incierta y la amenaza de un impacto potencial ha llevado a que se establezcan medidas de monitoreo y alertas tempranas por parte de las autoridades internacionales. Los satélites y las embarcaciones de investigación trabajan en conjunto para seguir cada movimiento de la A23A, actualizando modelos predictivos que, aunque complejos, permiten visualizar posibles escenarios futuros. En este contexto, cada imagen y cada dato son cruciales para comprender la dinámica de este coloso y anticipar las consecuencias que su avance pueda desencadenar, tanto en términos ecológicos como económicos. Desde la reanudación de su movimiento en 2020, la historia de A23A se ha transformado en una cuenta regresiva que pone en juego el futuro de un ecosistema remoto y vital. El iceberg, que en sus inicios fue simplemente una masa de hielo desprendida de la plataforma Filsner Run, ha recorrido un largo camino desde su prolongado encallamiento en el lecho del mar de Weddell hasta su actual deriva en el océano austral. Su viaje ha estado marcado por fenómenos naturales extraordinarios y por la influencia ineludible del cambio climático, que ha acelerado su liberación y modificado su trayectoria. Ahora, mientras se desliza a través de las frías corrientes del sur, A23A se aproxima cada vez más a la isla de Georgia del Sur, un territorio que alberga una de las mayores concentraciones de vida silvestre en el hemisferio sur. La proximidad del iceberg a la isla genera inquietud no solo por el posible impacto físico, sino también por las implicaciones ecológicas que ello conlleva. Si A23A llegara a encallar en la plataforma continental o a colisionar con la isla, las consecuencias podrían ser devastadoras. El choque implicaría la liberación de fragmentos de hielo de gran tamaño, que al dispersarse podrían bloquear rutas de alimentación esenciales para pingüinos, focas y otras especies marinas. La interrupción de estos patrones alimentarios puede traducirse en un descenso en la reproducción y supervivencia de la fauna, como ocurrió en incidentes previos en los que icebergs similares interfirieron en los ciclos naturales, provocando pérdidas significativas en colonias de animales. Además, el impacto físico de una colisión podría desencadenar la generación de olas gigantescas y turbulencias en las corrientes marinas, alterando la dinámica del agua en una región que ha evolucionado de forma estable durante siglos. Esta alteración no solo afectaría a la vida silvestre, sino que también tendría repercusiones en la pesca y en el transporte marítimo, actividades que dependen en gran medida de la previsibilidad de las condiciones del océano. Por ello, los expertos han enfatizado la importancia de mantener un monitoreo constante y de desarrollar estrategias de respuesta ante un posible escenario de emergencia. La cooperación internacional se vuelve esencial en este contexto, ya que la magnitud de A23A y la incertidumbre de su trayectoria requieren de la colaboración de organismos de investigación, agencias meteorológicas y autoridades locales para mitigar cualquier impacto potencial. La situación adquiere además un carácter simbólico al representar el cambio acelerado que está afectando a los polos. A23A no es solo un bloque de hielo, es una manifestación palpable de cómo el calentamiento global está transformando incluso las regiones más remotas y aparentemente inmutables del planeta. Su desplazamiento, la pérdida progresiva de masa y la alteración en su estructura son testigos de un sistema en constante cambio, en el que fenómenos que antes parecían parte de un ciclo natural se ven ahora influenciados por factores antropogénicos. Esta realidad pone de relieve la necesidad de comprender a fondo estos procesos y de actuar de manera coordinada para preservar los delicados equilibrios ecológicos en juego. La narrativa de A23A se convierte, en definitiva,
en un relato sobre la fuerza indómita de la naturaleza y la necesidad imperiosa de adaptarse a un mundo en constante transformación. La historia del iceberg, desde su formación y su prolongado encallamiento hasta su reciente liberación y su potencial colisión con una isla remota, es una advertencia y a la vez un llamado a la acción. Nos recuerda que, en el contexto del cambio climático, incluso los procesos naturales milenarios pueden alterarse en cuestión de décadas y que la vigilancia y la cooperación global son esenciales para afrontar los desafíos que se ciernen sobre nuestros ecosistemas. Cada kilómetro de hielo, cada fragmento desprendido y cada nueva imagen satelital aportan piezas vitales a este rompecabezas, subrayando la urgencia de entender y proteger la intricada red de vida que depende de la estabilidad de los polos.